Bueno, para adentrarnos en Watchmen vamos a tomar una de las habilidades del Dr. Manhattan y vamos a vivir en diferentes etapas del tiempo, ¿sí? Todo muy humilde. Vamos a vivir en diferentes años en simultáneo hasta llegar a 1986 y el contexto en el que se publicó la obra. En principio vamos a comenzar hablando del sello Vértigo, que es una línea editorial de DC Comics. ¿Fue el sello Vértigo quien publicó Watchmen? Por supuesto que no, ya que Watchmen se publicó entre 1986 y 1987 y el sello Vértigo recién nació en 1993. Vamos a comenzar con Vértigo, ya que para mí el nacimiento de esta línea, ¿sí? El nacimiento de la línea Vértigo, fue la confirmación que Alan Moore y Dave Gibbons habían cambiado el juego de los superhéroes y los cómics de una manera definitiva gracias a Watchmen. Al menos, en lo inherente a DC Comics, o sea, a la editorial que yo amo. Perdón, muchachos, por la postura de camiseta lisa y llana, pero bueno, yo soy un fanático acérrimo de los cómics de la DC. Bueno, Vértigo es una línea editorial que está por fuera de todo el entramado superheroico. Vos en el sello Vértigo no vas a encontrar ni a Superman, ni a Batman, ni a la Mujer Maravilla, ni a Flash, ni a Hawkman, ni a ninguno de esos. No, ninguno de ellos asoma las narices ni por asomo en esta línea de publicaciones. La línea Vértigo está destinada a un público adulto con historias con cierta madurez intelectual, en contraste, por supuesto, a las basofias que se publicaban en el mainstream comiquero en los 90. Más inherente a los diferentes estadios por donde pasa el cerebro de un ser humano y en donde se pueden introducir, además, la magia, lo esotérico, el sexo, la muerte a mansalva y demás etcéteras que escapaban al tan temido y mentado Comics Code Authority, o Autoridad del Código de Cómics, bien dicho. Bueno, ¿qué era el Comics Code Authority? ¿Cómo me gusta decir Authority? La Autoridad del Código de Cómics. ¿Qué era? Bueno, nos tenemos que ir hasta el año 1954 y hablar de un tipo que dejó una marca indeleble dentro de la historia del cómic sin ser guionista, dibujante, editor ni distribuidor. Hablamos de un psicólogo estadounidense de ascendencia alemana llamado Frederick Wertham, quien publicó un libro llamado La seducción del inocente, que provocó, toda una conmoción en la sociedad yanqui de la época y en donde planteaba que había un plan sistemático en los cómics para corromper y pudrirle la cabeza a las jóvenes generaciones de lectores. Este tipo, Frederick Wertham, planteaba que eran inmorales las escenas de desnudos parciales femeninos donde los órganos genitales estaban tapados por el cuerpo de otra persona o por algún árbol o por algún otro detalle de la naturaleza. Además, Fred Wertham, afirmaba que los niños iban a seguir el inaceptable comportamiento homosexual, el inaceptable comportamiento homosexual de Batman y Robin, quienes vivían solos en una mansión, se vestían con ropitas ajustadas y hasta se iban a dormir juntitos a la misma cama. Igual de inaceptable era para él, para Wertham, algunas viñetas donde estaba alguna chica, alguna ninfa, alguna heroína, alguna villana, que se le insinuaba a Batman o a Robin, y ellos contestaban: no tengo tiempo para el amor, en el caso del encapotado, y con un ¡puaj! Liso y llano en el caso del joven maravilla. Eso, según Wertham, iba a llevar a los niños a ser gays, ya que según él, las historias de Batman eran psicológicamente homosexuales. Así las definía Frederick Wertham. Psicológicamente homosexuales las historias de Batman y de Robin. Asimismo, el psicólogo cuestionaba a la Mujer Maravilla por ser sadomasoquista activa, pasiva y sumisa, al atar hombres y al ser atada en reiteradas ocasiones, y como una adicta al bondage, que es, el bondage, una práctica sexual que voy a dejar que cada uno de ustedes googlee en sus casas. Lo peor para Wertham era que la Mujer Maravilla era un mal ejemplo para los niños porque fingía ser heterosexual y virgen y no era más que una lesbiana dentro del placar, ya que ninguna mujer de buena familia tiene esa fuerza y, atente al dato, ninguna posee, bajo ningún punto de vista, esa libertad e independencia. Insisto, ninguna mujer estadounidense posee la libertad y la independencia que muestra la Mujer Maravilla. Esto llevó a un comité de investigación del Congreso de los Estados Unidos, quienes dispusieron la creación ¿de qué? Del Comics Code Authority como censores de facto para regular el contenido de cada una de estas publicaciones. Acá vamos a ir con algunos puntos del código de 1954 y que cada uno en sus casas saque sus propias conclusiones. Primer punto. Los crímenes nunca serán presentados de modo que creen simpatía por el criminal, promuevan desconfianza de las fuerzas de seguridad o inspiren a desear imitar a los criminales. Bueno, acá tenemos un punto claro en contra del Joker. Segundo punto.
Si el crimen es representado, lo será como una actividad sórdida y desagradable. Bueno, acá tenemos un punto a favor del Joker. Bueno, por ahí más. Tercero, los criminales no serán presentados como glamorosos o que ocupen una posición que cree el deseo de emularlos. Cuarto punto, en cada momento el bien triunfará sobre el mal y los criminales serán castigados por sus acciones. Otro punto, ninguna revista de cómics usará la palabra horror o terror en su título. Sexto punto, todas las escenas de horror demasiado sangrientas o repelentes, la depravación, la lujuria, el sadismo y el masoquismo no serán permitidas. Las escenas que traten con o con instrumentos asociados con muertos vivientes, tortura, vampiros y vampirismo, ghouls, canibalismo y licantropismo están completamente prohibidas. La desnudez en cualquier forma está prohibida, así como poses indecentes o inapropiadas. Las mujeres serán dibujadas realísticamente sin exageración de ninguna cualidad física. Y vamos a cerrar con este punto, las relaciones sexuales ilícitas o fuera del matrimonio no serán retratadas ni insinuadas. Las escenas de amor violento, así como anormalidades sexuales, son completamente inaceptables. Así más o menos, muchachos, estaban las cosas en Estados Unidos hacia 1954. Bueno, el código, por supuesto, fue ayornado a lo largo de los años, con el pasar del tiempo, y hacia mediados de los 70 se permitió la aparición de personajes que tuvieran una sexualidad cuestionable. Todo esto, claro, con carpa. Los tipos te decían: no me vas a llenar la revista de mariquitas o tortas porque te la censuro de toque, viejo. Recién, en 1989, se permitió que aparezcan personajes, y cito, abiertamente homosexuales no estereotipados. Porque si había alguno, si se insinuaba que en ese momento en un cómic aparecía alguno, eran básicamente como el personaje gay de Fabián Gianola en La familia Benvenuto. Y con esto se me cae el documento completamente al piso. Bueno, si bien varias editoriales ya le daban la espalda al Comics Code Authority y otras hasta lo habían abandonado, dejando de mandar sus títulos para que sean escrutados, DC Comics continuó siendo más papista que el Papa y siguió mandando los títulos de Superman, Batman, Justice League y demás a revisión. Y para los casos donde no querían que les rompan las bolas, la DC Comics creó el sello Vértigo. Y si hablamos del sello Vértigo, tenemos que hablar sí o sí de Karen Berger. ¿Quién es Karen Berger? Bueno, Karen Berger es una editora de cómics nacida en 1958, quien colaboró como editora adjunta de tipos muy influyentes y legendarios de la industria del cómic, como Paul Levitz y el papá de Wolverine, Len Wein, y quien, bueno, después de ascender por mérito propio, fue la directora ejecutiva y máxima responsable del sello Vértigo entre los años 1993 y 2013. Hace apenas 6 añitos que Karen Berger dejó su puesto influyente. Bueno, a finales de los 80, cuando la Vértigo todavía no había sido creada, Karen Berger fue indispensable. Karen Berger descubrió el petróleo porque fue la encargada de reclutar a los grandes talentos británicos del cómic y llevarlos a los Estados Unidos para hacer una revolución como 30 años atrás habían conseguido The Beatles. Estos talentos, con los cuales Berger estaba fascinada por su extrema inteligencia e incomparable sensibilidad, eran tipos que ahora están en el pedestal del cómics mainstream y no mainstream también, como Jamie Delano, Peter Milligan, Grant Morrison y Neil Gaiman, entre otros. Todos próceres del arte que tanto amamos. Bueno, a todos ellos, insisto, Delano, Milligan, Morrison y Gaiman, Berger les propuso agarrar personajes menores de la DC, personajes de la B o de Primera B Metropolitana o de la Liga del Interior, y dárselos ¿para qué? Para que los tipos experimenten con todas sus ideas nuevas, innovadoras y con toda su lisergia a cuestas. Bueno, ¿y qué pasó? Los tipos experimentaron tanto y tanto y tanto que llevaron a las obras que les cayeron en suerte a convertirse en verdaderos clásicos, o mejor dicho, a convertirse en obras maestras, en masterpieces. Estas obras de las que hablamos son, entre otras, Hellblazer de Jamie Delano, Jade, el hombre cambiante de Peter Milligan, Animal Man de Grant Morrison y por supuesto Sandman de Neil Gaiman. Todos estos son cómics hermosos, viejos, son rupturistas, experimentales, geniales, que vos que estás oyendo, estás obligado a conseguirte en el formato que fuere. Comprátelos, si no tenés para comprarte, roba y anda a comprarlos, si no descargátelos, viejo, pero los tenés que leer sí o sí. Bueno, estaban tan contentos los capos de la DC con el resultado obtenido por los pichones británicos de Berger que le encargaron a Karen, la creación de un sello. Y ahí por fin nació Vértigo. ¿Qué obras de calidad extrema se publicaron en Vértigo en el transcurso de estos años? Bueno, además de pasar a esta línea, obras del
universo clásico de DC como Sandman o Hellblazer, salieron otras originales como Transmetropolitan de Warren Ellis, Predicador Preacher de Garth Ennis, Los Invisibles de Morrison, 100 balas de Brian Azzarello y El último hombre de Brian K. Vaughan o Fábulas de Bill Willingham. Y bueno, los títulos siguen y siguen y siguen, que le valieron a Vértigo el mote de ser la HBO del mundo de los cómics, tal el prestigio y la calidad que abundaban en sus páginas. Por tal razón, bueno, a ella, a Karen Berger, la vamos a poner en el podio, en el altar de este podcast, por encima de Alan Moore todavía, y la vamos a reconocer como una indispensable en la historia de esta industria. Le vamos a reconocer el mérito de ser una creadora fundamental para ayudar a cambiar el mundo de los cómics. Y bueno, desde acá le voy a decir personalmente, ya que nos estás escuchando, Karen Berger, que te amo de manera incondicional. Pero todo esto que pasó no hubiera sido posible si Karen Berger no hubiera tomado esta idea, la de agarrar personajes olvidados o de segunda y reformularlo jugando con ingleses locos, si ella no hubiese trabajado como editora de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Y ahí tenemos que preguntar, ¿quién era el guionista de Swamp Thing, de La Cosa del Pantano? Por supuesto, era el señor Alan Moore, el célebre creador de Watchmen, y así se cierra el círculo, este círculo, con terrible simetría.